Una viuda afligida emprende un viaje con su devoto sirviente, pero en el camino surgen emociones inesperadas para las que ninguno de los dos está preparado. Y si aprecias a tu familia y te encantan los vídeos como este, suscríbete a nuestro canal para tener 10 años de suerte en tu vida. El sol de la mañana se filtraba a través de las altas ventanas de la finca de Jenkins, proyectando largas sombras sobre los pisos de mármol. Laura Jenkins estaba de pie en el gran vestíbulo, con la mano apoyada en una mesa de caoba que costaba más que los autos de la mayoría de las personas. A sus 62 años, se comportaba con la gracia practicada de la gente adinerada, pero sus ojos delataban un cansancio que la riqueza no podía ocultar. El personal de la mansión trabajaba en silencio a su alrededor, llevando el equipaje al auto que la esperaba. Cada pieza de equipaje de diseño representaba una fracción de su vida, cuidadosamente seleccionada durante décadas de matrimonio con Charles Jenkins, ahora fallecido hace 3 años. El candelabro de cristal de arriba captaba la luz, esparciendo reflejos de arcoíris por las paredes, una exhibición que alguna vez la deleitó pero que ahora se sentía vacía. «El auto está listo, señora Jenkins», anunció Ilaiche desde la puerta. A sus 45 años, se mantenía erguido con su uniforme perfectamente planchado, su piel oscura contrastaba con el blanco nítido de su cuello. Sus ojos, amables pero atentos, notaron cómo temblaban los dedos de Laura mientras se ajustaba el collar de perlas. Laura asintió y echó una última mirada a la gran escalera donde colgaban retratos familiares en marcos dorados. «Parece un museo, ¿no es así, Ilaiche? Todas estas cosas hermosas, pero ya no tienen vida». Su voz tenía el ligero temblor de alguien que no está acostumbrado a decir su verdad. En el auto, Ilaiche ajustó el espejo retrovisor y vio a Laura mientras miraba por la ventana. La distancia entre los asientos delanteros y traseros parecía demasiado grande y demasiado íntima. Había servido a la familia Jenkins durante 15 años, viendo a Laura replegarse más en sí misma después de la muerte de Charles. Esta decisión espontánea de viajar por la costa del Pacífico la había sorprendido. Todos se levantaron, incluido él. El viaje a la costa los llevó a través de paisajes cambiantes, desde suburbios cuidados hasta costas escarpadas. Laura apenas habló, sus gafas de sol de diseño ocultaban sus ojos, pero Ilaiche notó cómo su postura cambiaba a medida que se acercaban al océano, su columna se enderezaba sutilmente, sus dedos se desenroscaban del fuerte agarre que tenían en su bolso. Llegaron a Seacliff justo cuando la luz de la tarde se volvía dorada. El pequeño pueblo costero era todo lo que su enclave privilegiado no era, desgastado, auténtico, vivo con el olor a sal y mariscos. Laura salió del auto, sus costosos zapatos se hundieron ligeramente en el pavimento cubierto de arena. En el momento en que vio el océano, se detuvo. La vasta extensión de azul se extendía interminablemente ante ella, las olas se estrellaban contra los afloramientos rocosos con un trueno que exigía atención. Se llevó la mano al cuello, agarrando sus perlas como un salvavidas. «Señora Jenkins». Ilaiche se acercó a ella, preocupado por su repentina quietud. «No he visto el océano desde que Charles y yo», no terminó la frase. No hacía falta. Sus últimas vacaciones juntos habían sido en la costa de Amalfi, 2 meses antes del derrame cerebral que se lo llevó. Una fuerte ráfaga de viento azotó su cabello perfectamente peinado, y por primera vez en años, Laura no se movió de inmediato para arreglarlo. Se quedó allí, dejando que el viento y el aire salado arruinaran su apariencia cuidadosamente cuidada. Ilaiche vio cómo algo cambiaba en su expresión, sutil pero significativo, como el hielo que comienza a agrietarse en primavera. «¿Debería llevar el equipaje al hotel?», preguntó, manteniendo una distancia profesional a pesar de su creciente preocupación. Laura se volvió hacia él y, por un momento, el sol poniente iluminó su rostro, revelando no solo a la viuda rica a la que servía, sino a una mujer parada al borde de algo vasto y desconocido. «No», dijo, con la voz más fuerte que antes. «Quedémonos aquí un momento. Quiero ver las olas». Ilaiche asintió y tomó su lugar un momento después. La distancia que la separaba de Laura era respetuosa. Mientras el sol continuaba su descenso, proyectando largas sombras sobre la playa, observó cómo los hombros de Laura se relajaban gradualmente, cómo su respiración se sincronizaba con el ritmo de las olas. La distancia entre ellos, física, social, emocional, parecía cambiar con cada momento que pasaba, como la arena que se remodela bajo el toque persistente de la marea. Ilaiche sabía que esto era solo el comienzo. El verdadero viaje comenzaría mañana,
cuando Laura tendría que navegar en un mundo muy alejado de su existencia cuidadosamente controlada. Pero por ahora, permanecieron en silencio, sirviente y empleador, ambos sintiendo el peso de las palabras no dichas y las posibilidades inexploradas que llevaba la brisa cargada de sal. La playa matinal se extendía vacía ante Laura, salvo por una figura solitaria estacionada detrás de un caballete cerca del borde del agua. Laura se había levantado temprano, sorprendiendo a Elaine con su pedido de una caminata matutina. Ahora, sus costosos zapatos para caminar dejaban hendiduras precisas en la arena mojada a medida que se acercaba al artista. La mujer del caballete trabajaba con pinceladas rápidas y seguras, con el pelo gris atado en un moño suelto y la ropa salpicada de pintura. Su lienzo capturaba la costa con colores intensos que parecían vibrar con energía, nada que ver con los cuidados paisajes que colgaban en la mansión de Laura. Laura se detuvo a varios metros de distancia, observando. El pincel de la artista se movía con una libertad que recordaba de mucho tiempo atrás, antes de que el matrimonio hubiera transformado su vida en una serie de obligaciones sociales y apariencias cuidadosas. Casi podía sentir el peso de sus propios pinceles en sus manos, herramientas que había guardado después del primer comentario desaprobador de Charles sobre el desorden en su sala de estar formal. «Puedes acercarte», gritó la artista, sin apartar la mirada de su trabajo. «No muerdo, y la vista es mejor desde aquí». Laura se sobresaltó al ser abordada tan directamente. «No quise entrometerme», dijo, y su elegancia social se puso en marcha automáticamente. La artista se giró entonces, revelando, «El arte debe ser observado mientras sucede». «Soy Maya», hizo un gesto hacia el espacio a su lado con una mano manchada de pintura. «Pareces saber algo sobre esto». «Solía pintar», admitió Laura, acercándose. El lienzo se reveló en detalle, no solo un paisaje marino, sino una historia contada en color y movimiento. «Hace años. Nada tan vívido como esto». Maya tarareó, agregando otro trazo atrevido de azul. ¿Solía? El arte no es algo que dejas de hacer. Simplemente dejas de permitirte hacerlo. Desde su posición cerca del paseo marítimo, Elaine observó la interacción con creciente interés. En 15 años, nunca había visto a Laura interactuar con tanta naturalidad con un extraño. Su habitual distancia cautelosa se había disuelto ante el enfoque directo de Maya. «Mi esposo pensó que no era adecuado», dijo Laura, luego pareció sorprendida por su propia franqueza. «Prefería que coleccionáramos arte en lugar de crearlo». Maya dejó su pincel y le dio a Laura toda su atención. «¿Y qué prefieres, ahora que la elección es tuya?» La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de posibilidades. Las manos de Laura se movieron inconscientemente, los dedos se curvaron como si sostuvieran un pincel invisible. «No he pensado en lo que prefiero en mucho tiempo». «Bueno, es una pena», dijo Maya, metiendo la mano en su bolsa de suministros. Sacó un pincel de repuesto y se lo ofreció a Laura. «Porque desde donde estoy parada, pareces alguien que tiene mucho que decir sobre el lienzo». Laura miró el pincel ofrecido como si pudiera quemarla. No sabría por dónde empezar. «Por el mismo lugar que todos hacemos, con una pincelada». Maya hizo un gesto hacia su caballete de repuesto, ya instalado junto al suyo. «Siempre llevo un caballete adicional. Nunca se sabe cuándo conocerás a alguien que necesita recordar quién es». Elaine observó cómo Laura vacilaba, su arraigada propiedad en guerra con el deseo. Pudo ver el momento en que la decisión venció a la duda. Tomó el pincel y lo manipuló con el cuidado de quien redescubre un tesoro perdido. «¿Yo? No estoy vestida para pintar», dijo, mirando su costoso atuendo. Maya se rió, un sonido intenso que se escuchó por toda la playa. «Al arte no le importa lo que lleves puesto. Aquí». Le entregó a Laura un delantal manchado de pintura. Protección para el atuendo, libertad para el alma. Durante las siguientes 2 horas, Elaine observó una transformación. La postura precisa de Laura se suavizó mientras trabajaba. Su cabello cuidadosamente peinado se soltó con la brisa del océano. La pintura encontró su camino hacia sus mejillas, sus manos, sus mangas arremangadas. Pintó con creciente confianza, sin hablar, completamente absorta en el proceso. Maya trabajaba a su lado, ofreciéndole orientación ocasional, pero sobre todo dejando que Laura encontrara su propio camino de regreso al lenguaje del color y la forma. Los 2 lienzos tomaron forma bajo el sol de la mañana.
La interpretación audaz de Maya junto a los trazos más vacilantes pero cada vez más seguros de Laura. Ilaiche sintió que algo se le apretaba en el pecho al ver trabajar a Laura. En todos sus años de servicio, nunca la había visto tan desprevenida, tan presente en el momento. La cuidadosa máscara de la viuda rica se había deslizado, revelando a la mujer que había debajo, apasionada, incierta, viva. «Te has estado conteniendo», dijo Maya finalmente, dando un paso atrás para mirarla. El lienzo de Laura. Hay todo un mundo de color esperando a que lo dejes salir. Laura dejó el pincel y estudió su obra. La pintura no era perfecta, las proporciones estaban un poco desfasadas. Los colores no estaban del todo equilibrados, pero vibraba con algo real, algo verdadero. Olvidé cómo se sentía, susurró. Crear algo propio. Bueno, dijo Maya, mientras empezaba a guardar sus materiales, mi estudio está justo en la playa. La puerta siempre está abierta si quieres recordar más. Mientras caminaban de regreso hacia donde esperaba Ilaiche, las manos manchadas de pintura de Laura aferraban la tarjeta de presentación de Maya. De alguna manera parecía más joven, con energía a pesar del esfuerzo de la mañana. Su costoso atuendo estaba manchado de pintura, su cabello estaba alborotado por el viento y, sin embargo, parecía más ella misma de lo que Ilaiche la había visto nunca. Ilaiche, dijo cuando llegaron hasta él, creo que me gustaría visitar una tienda de artículos de arte. Su voz tenía un tono nuevo, algo entre emoción y miedo, como alguien que pisa terreno desconocido pero está decidido a continuar. Por supuesto, señora Jenkins, respondió él, notando cómo ella tocaba la pintura seca en sus manos como para asegurarse de que era real. Las paredes entre ellos se movieron ligeramente, un ladrillo más aflojado por las revelaciones de la mañana. La feria costera transformó el paseo marítimo en un laberinto de luces, música y aromas tentadores. Laura había insistido en que asistieran, sorprendiendo a Ilaiche con su entusiasmo. Ahora, cuando caía la tarde, los límites habituales entre ellos se desdibujaron en la atmósfera informal. «Debes probar esto», dijo Laura, sosteniendo un plato de papel con tacos de pescado fresco. Su voz tenía una emoción casi infantil que contrastaba marcadamente con su reserva habitual. Se había vestido de forma informal para la ocasión, si se podía decir que un atuendo informal de diseñador era. Informal, pero las manchas de pintura de su sesión de arte de la mañana todavía marcaban sus dedos. Ilaiche vaciló, años de entrenamiento profesional en conflicto con el momento. Señora Jenkins, no debería. Por favor, interrumpió ella, acercando el plato. La he visto servir mis comidas durante 15 años. Solo por esta vez, comparta una conmigo. Aceptó el plato con cuidado, consciente de las miradas que atraían de los asistentes a la feria que pasaban. Una mujer blanca adinerada y su sirviente negro compartiendo comida callejera en una feria local. No era el tipo de escena que pasaba desapercibida, incluso en 2024. Los tacos eran realmente excelentes, frescos y sabrosos de una manera que las comidas gourmet de la mansión rara vez lograban. Laura lo observó comer con evidente placer, su propio plato en precario equilibrio mientras intentaba mantener algo de dignidad mientras manipulaba la comida sucia. Charles habría odiado esto, dijo de repente, limpiándose la salsa de la barbilla con una servilleta de papel. Él creía en mantener los estándares en todo momento. Ella miró a la multitud, el carnaval. Juegos, los vendedores locales. Pero creo que esto es más real que cualquiera de nuestras galas benéficas. La música se escuchaba desde el centro de la feria, donde los lugareños habían instalado una pista de baile. La banda tocaba algo con ritmo latino y las parejas se movían juntas sin preocuparse por la habilidad o el estatus. El pie de Laura golpeaba inconscientemente el ritmo. ¿Bailas, Ilaiche?, preguntó ella, desechando los platos vacíos. Él negó con la cabeza, tomando su posición habitual ligeramente detrás de ella. No es apropiado en mi posición, señora Jenkins. Laura se volvió para mirarlo de frente. ¿Y qué posición es esa, exactamente? ¿Aquí, lejos de la mansión y todas sus reglas? Señaló a las parejas que bailaban. Míralas. A nadie le importa la posición o la propiedad. Simplemente están viviendo. Antes de que él pudiera responder, ella se dirigía hacia la pista de baile, atraída por la música y la alegría contagiosa de la multitud.
Ilaiche observó desde un costado mientras la recibían en un grupo de bailarines. Al principio se movía torpemente, sus pasos de baile entrenados no encajaban en ese entorno, pero poco a poco encontró el ritmo. Ilaiche sintió que el familiar peso de la invisibilidad se apoderaba de él, el sirviente en los bordes, observando pero nunca participando. Sin embargo, algo era diferente esa noche. Laura seguía mirándolo, sus ojos brillaban con invitación y desafío. Finalmente, se separó del grupo y se acercó a él. «Baila conmigo», dijo, extendiendo su mano. No era exactamente una petición, no era exactamente una orden. «La gente hablará», advirtió, incluso mientras su cuerpo se movía hacia ella. «Déjalos», respondió ella. «Estoy cansada de vivir para las conversaciones de los demás». Los primeros pasos fueron inciertos, ambos hiperconscientes de ojos que los observaban. Pero la música era insistente, el ritmo exigía una respuesta. Laura tropezó un poco y Ilaiche la agarró del brazo instintivamente. El toque provocó algo, una risa compartida, un momento de conexión genuina. Encontraron su ritmo juntos, pasando de la distancia formal a algo más natural. La costosa camisa de Laura se desabrochó. El uniforme cuidadosamente planchado de Ilaiche se arrugó con el movimiento. Ninguno de los dos pareció notarlo o importarle. «Nunca supe que pudieras bailar así», dijo Laura durante un giro particularmente enérgico. «Hay muchas cosas que no sabemos el uno del otro», respondió Ilaiche, sorprendiéndose a sí mismo con su franqueza. 15 años de silencio crean muchas brechas. La música cambió a algo más lento y se adaptaron automáticamente, manteniendo la conexión pero ahora capaces de hablar. A su alrededor, otras parejas se acercaron, pero Laura y Ilaiche mantuvieron una distancia cuidadosa. Lo suficientemente cerca para bailar, lo suficientemente lejos para recordar quiénes eran. «Dime algo real», dijo Laura de repente. Algo que el sirviente perfecto nunca le diría a su empleador. Ilaiche la miró a los ojos, viendo el desafío allí. «Me preocupé por ti», dijo finalmente. «Después de que Charles murió. Viéndote desaparecer en esa mansión, en tu dolor. A veces quería decir algo, acercarme, pero había reglas», terminó por él. «Siempre manda». Bailaron en silencio por un momento, ambos procesando esta pequeña brecha en sus paredes cuidadosamente mantenidas. Las luces de la habitación jugaban sobre sus rostros, proyectando patrones alternados de luz y sombra. «Yo también te vi», admitió Laura. «Todos esos años, trayendo mi desayuno, conduciendo mi auto, de pie en las esquinas durante las fiestas. Vi cómo la gente te miraba y no hice nada». La honestidad colgaba entre ellos, ni cómoda ni incómoda, simplemente verdadera. La música crecía a su alrededor, otros bailarines reían y celebraban, pero en su pequeño espacio en la pista de baile, algo fundamental estaba cambiando. Cuando la canción terminó, se separaron naturalmente, pero la distancia entre ellos había cambiado. Ya no eran del todo sirviente y empleador, pero tampoco del todo amigos, suspendidos en algún espacio indefinido entre roles. «Gracias por el baile», dijo Laura formalmente, su entrenamiento social reafirmándose. «Gracias por el baile». «Gracias por la invitación», respondió Ilaiche, igualmente formal, pero con una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. Salieron de la pista de baile, ambos conscientes de que habían cruzado una línea invisible. El resto de la feria se extendía ante ellos, juegos para jugar, comidas para probar, experiencias para compartir, pero la verdadera aventura había sucedido en esos momentos de baile, cuando la pretensión se desvanecía y la verdad emergía en ritmo y movimiento. El aire de la noche traía la sal del mar y la dulzura de las golosinas de carnaval. Al día siguiente, tendrían que enfrentar las consecuencias de estas pequeñas rebeliones contra el decoro. Pero por ahora, caminaban uno al lado del otro, sin liderar ni seguir, a través del paisaje transformado del recinto ferial. La sección de playa privada del hotel estaba desierta a esa hora tardía. Laura estaba sentada en una de las tumbonas de madera, su camisón de diseño cubierto por un cardigan de gran tamaño. El aire de la noche traía un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Ilaiche la encontró allí, como todas las noches desde su llegada, aunque esta noche se sentía diferente después de su baile en la feria. «¿No pudiste dormir?», preguntó,
manteniendo una cortesía profesional incluso mientras se acomodaba en la tumbona junto a la de ella, una violación sin precedentes del protocolo. La casa está demasiado silenciosa, dijo Laura. Lo ha estado desde que murió Charles. Aquí, al menos las olas hacen ruido. Se ajustó más el cardigan. ¿Por qué sigues despierto, Ilaiche? Consideró desviar la atención con una respuesta profesional sobre garantizar su seguridad, pero la noche parecía exigir honestidad. Algunas noches son más difíciles que otras para olvidar ciertas cosas. Laura se volvió para estudiar su perfil a la luz de la luna. Dime, dijo suavemente. Dime que mantiene despierto a Ilaiche Matthews por la noche. Se quedó en silencio tanto tiempo que ella pensó que no respondería. Cuando finalmente habló, su voz tenía el peso de años de silencio cuidadoso. ¿Sabías que alguna vez tuve una familia? Una esposa, una hija. Antes de venir a trabajar para ti, Charles. A Laura se le cortó la respiración. En 15 años, ella nunca le había preguntado sobre su vida antes de la mansión. ¿Qué pasó? Accidente de auto. Conductor ebrio. Yo estaba trabajando hasta tarde, otra familia adinerada, otro puesto de sirviente. Sus manos se entrelazaron con fuerza. El oficial de policía que llegó al lugar vio a un hombre negro en un barrio caro y pasó 45 minutos interrogándome antes de siquiera mencionar el accidente de mi familia. Las olas se estrellaron contra la orilla, llenando el pesado silencio entre ellos. Cuando llegué al hospital. No terminó la oración. No necesitaba hacerlo. Es por eso que acepté el trabajo contigo y Charles. Necesitaba alejarme de Atlanta, de los recuerdos. De la culpa. Laura extendió la mano a través del espacio entre sus tumbonas, su mano flotando insegura antes de tocar las suyas entrelazadas. No fue tu culpa, dijo en voz baja. ¿No? Elegí el trabajo antes que la familia. Elegí servir a los hijos de otras personas antes que estar con los míos. Su risa no tenía humor. La ironía es que seguía haciendo exactamente eso, servir a otras personas, a sus familias. Simplemente mejoré en fingir que no dolía. Laura retiró la mano lentamente. Entiendo algo sobre fingir, admitió. Después de que Charles murió, todos esperaban la actuación de la viuda afligida. Las lágrimas apropiadas, la soledad digna. Nadie quería escuchar que yo también estaba enojada. Enojada con él por dejarme, enojada conmigo misma por pasar 30 años siendo exactamente lo que todos esperaban y nada de lo que yo quería. ¿Qué querías?, preguntó Ilaiche, volviéndose para mirarla. Pintar. Viajar. Cometer errores y aprender de ellos. Señaló el océano. Sentarme en una playa a medianoche hablando con alguien que me ve como algo más que la viuda de Charles Jenkins. La confesión quedó suspendida entre ellos, demasiado honesta para retractarse, demasiado cruda para ignorarla. Te veo, dijo Ilaiche simplemente. Siempre te he visto, incluso cuando se suponía que no debía mirar. Las manos de Laura temblaron levemente mientras se acomodaba el cabello detrás de la oreja. Un gesto nervioso que había notado durante años de observación cuidadosa. Alguna vez se vuelve más fácil, la soledad. No, respondió honestamente. Pero a veces encuentras momentos en los que duele menos. Cuando alguien comprende lo suficiente tu dolor para ayudarte a soportarlo. Se sentaron en un silencio agradable, mirando la luz de la luna jugar con las olas. La distancia entre sus tumbonas parecía enorme e insignificante. Mi hija habría cumplido 28 este año, dijo Ilaiche de repente. A veces veo mujeres jóvenes de su edad y me pregunto en quién se habría convertido. ¿Cómo se llamaba?, preguntó Laura en voz baja. ¿Sé? Como mi abuela. Sacó su billetera y sacó una fotografía desgastada. Esta fue su última foto escolar. Laura tomó la foto con cuidado, estudiando a la niña sonriente con los ojos de su padre. Es hermosa, dijo, devolviéndosela. Gracias por compartirla conmigo. Gracias por preguntar, respondió. La mayoría de la gente evita el tema de la pérdida. Creen que el silencio es más amable que el recuerdo. Se equivocan, dijo Laura con firmeza. El silencio solo hace que los fantasmas sean más ruidosos.
Una estrella fugaz cruzó el cielo y ambos observaron su breve y brillante paso. No he cantado desde que murió Charles, confesó Laura. Siempre decía que tenía una voz terrible, pero antes me encantaba. Solía cantar en la ducha, en el jardín. Pequeñas tonterías. Canta ahora, sugirió Elaine. Las olas no juzgarán. Ella se rió suavemente, pero comenzó a tararear un viejo estándar de jazz. Su voz no era de entrenamiento, pero era sincera, y se superponía al sonido de las olas. Después de un momento, Elaine se unió a ella, su rico barítono complementaba su vacilante melodía. Cantaron juntos bajo las estrellas, sus voces se mezclaban con el ritmo del océano. En ese momento, no eran empleador y empleado, no estaban divididos por la raza o la clase o las expectativas de la sociedad. Eran solo dos personas que compartían su dolor, su esperanza, su humanidad. Cuando la canción terminó, ninguno habló de inmediato. La noche había cambiado. Deberíamos descansar un poco, dijo Elaine finalmente, levantándose y extendiendo automáticamente su mano para ayudarla a levantarse. Laura la tomó, reteniéndola un momento más de lo necesario. Gracias, Elaine. Por confiarme tu historia. Con Sara. Gracias por escuchar, respondió. Y por cantar. Caminaron de regreso al hotel en silencio, ambos conscientes de que mañana traería nuevos desafíos, nuevas expectativas. Pero por ahora, habían compartido algo real, algo verdadero. Los muros entre ellos no se habían derrumbado por completo, pero habían desarrollado grietas significativas, suficientes para dejar entrar la luz de la comprensión y la posibilidad de algo más. Le Maison Azure se erguía como un faro de dinero antiguo en la costa, sus ventanas teñidas de azul reflejaban el sol poniente. Laura había insistido en que Elaine la acompañara a cenar, no como su sirviente, sino como su compañero. Él se había resistido inicialmente, pero su persistencia ganó. Ahora, vestido con uno de sus raros trajes civiles, se sentó frente a ella en una mesa con vista al océano. El maitre había levantado una ceja al sentarlos juntos, pero no se había atrevido a rechazar la petición de Laura Jenkins. Aún así, su desdén se mostró en pequeños detalles, la ligera demora en el servicio, los vasos de agua que quedaron vacíos, los susurros a otros miembros del personal. El salmón aquí es excelente, dijo Laura, tratando de mantener la normalidad a pesar de la creciente tensión. Podía sentir las miradas de las mesas vecinas, escuchar las conversaciones murmuradas detrás de los menús elevados. Elaine se sentó rígido, sus años de servicio lo hacían muy consciente de cada mirada crítica. Tal vez esta no fue la mejor idea, señora Jenkins. Laura, corrigió en voz baja. Esta noche, solo soy Laura. Un camarero se acercó a su mesa, dirigiéndose solo a Laura mientras colocaba sus aperitivos. Señora, el chef recomienda el maridaje de vinos. Deliberadamente le dio la espalda a Elaine. Como si no existiera. Los dedos de Laura se apretaron alrededor de su servilleta. Por favor, dirígete a los dos cuando hables a esta mesa. El camarero se sonrojó. Por supuesto, señora. Señor. La última palabra tenía un ligero tono de burla. Desde 3 mesas más allá, se escuchó claramente una voz de mujer, de verdad, ¿en qué se está convirtiendo el mundo? En mi época, la gente sabía cuál era su lugar. La mandíbula de Elaine se tensó, pero mantuvo la compostura, una habilidad aprendida a lo largo de años en situaciones similares. Sin embargo, Laura había llegado a su límite. Se puso de pie lentamente, su silla rozando el costoso suelo. El restaurante quedó en silencio, abandonando toda pretensión de observación discreta. Elaine la miró, la preocupación era evidente en sus ojos. Laura, dijo suavemente, ¿no necesitas? Sí, lo necesito. Su voz se escuchó claramente en el restaurante silencioso. He pasado demasiados años en silencio. Se volvió hacia la sala, con una postura erguida y una expresión decidida. Los veo a todos observándonos, susurrando detrás de sus menús, juzgando cosas que no entienden. Me he sentado en mesas como la suya durante 30 años, participando de la misma intolerancia silenciosa, del mismo prejuicio cómodo. La mujer que había comentado antes trató de interrumpirla. En serio, este no es el lugar, este es exactamente el lugar, continuó Laura.
Porque es en lugares como este, restaurantes elegantes, clubes de campo, galas benéficas, donde perpetuamos el mito de que algunas personas valen más que otras basándonos únicamente en el color de su piel o el tamaño de su cuenta bancaria. Ilaiche también se puso de pie y le puso una mano suave en el brazo. No tienes que luchar esta batalla. Cubrió su mano con la suya, sacando fuerzas del contacto. Sí, lo hago. Porque fui parte del problema durante demasiado tiempo. Se dirigió a la sala nuevamente. El hombre que está a mi lado tiene más dignidad, más humanidad, más valor que todos sus juicios combinados. No es mi sirviente esta noche, es mi amigo. Y si eso hace que si se siente incómoda, tal vez debería examinar por qué. Una pareja joven en una mesa cercana comenzó a aplaudir, seguida por algunas otras. Pero muchos rostros permanecieron hostiles, incómodos con esta alteración de su orden social cuidadosamente mantenido. El maitre se acercó, retorciéndose las manos. Señora Jenkins, tal vez sería mejor. ¿Nos iremos?, interrumpió. Pero no porque estemos avergonzados o incómodos. Nos vamos porque la vida es demasiado corta para pasarla en lugares donde el amor y la amistad se consideran ofensivos. Ella buscó su cartera, pero Ilaiche se le adelantó y sacó la suya. Permítame, dijo, colocando varios billetes sobre la mesa, suficientes para cubrir la comida apenas tocada y una generosa propina. Fue un gesto pequeño, pero significativo, reafirmar su propia dignidad, su derecho a ser más que un receptor de la generosidad de Laura. Mientras caminaban hacia la salida, un hombre mayor se levantó de su mesa y los obligó a detenerse. Por un momento, la tensión llenó el aire. Luego le extendió la mano a Ilaiche. Mi esposa y yo vimos cómo echaban a mi padre de lugares como este durante 50 años, dijo, con su voz cargada del peso del recuerdo. Ya era hora de que alguien hablara. Ilaiche estrechó la mano que le ofrecían, asintiendo con la cabeza en un silencio comprensivo. Más comensales se pusieron de pie, algunos en apoyo, otros en protesta, creando una discordancia de movimiento y comentarios murmurados. Afuera, el aire de la tarde se sentía limpio. Después de la atmósfera sofocante del restaurante, las manos de Laura temblaban levemente. La adrenalina de la confrontación se estaba disipando. ¿Estás bien?, preguntó Ilaiche, con genuina preocupación en su voz. Ella se rió, con un tono ligeramente histérico. Acabo de quemar una docena de puentes sociales allí. Charles estaría horrorizado. ¿Y cómo te sientes al respecto?, se volvió hacia él, mirándolo realmente en la luz que se desvanecía. Libre, dijo simplemente. Me siento libre. Se quedaron allí por un momento, el sonido de las olas se mezclaba con las discusiones apagadas todavía. El aire emanaba del restaurante. La línea que habían cruzado esa noche no podía desviarse. Su relación había pasado irrevocablemente de la seguridad de empleador y empleado a territorio desconocido. Hay una hamburguesería junto al muelle, sugirió Ilaiche finalmente. La comida es mucho mejor y hay menos prejuicios. Laura sonrió y pasó su brazo por el de él en un gesto que habría sido impensable hace apenas unos días. Dirígeme. Caminaron juntos por el paseo marítimo, dejando atrás los susurros y las miradas de Le Maison Azure. El día siguiente traería consecuencias, llamadas telefónicas de amigos preocupados, tal vez incluso consecuencias sociales. Pero esa noche habían permanecido juntos y, al hacerlo, habían descubierto algo más fuerte que las expectativas de la sociedad, su propia verdad. El sol de la mañana apenas había tocado el vestíbulo de mármol del hotel cuando llegó James Whitmore III, con su traje a medida y su imponente presencia atrayendo la atención de inmediato. Laura regresaba de su sesión de pintura matutina con Maya, con la ropa salpicada de pintura, cuando lo vio allí de pie. James, dijo, deteniéndose de repente. Ilaiche, que llevaba sus materiales de arte, notó su repentina tensión. Laura, cariño. James cruzó el vestíbulo con facilidad practicada, besándola en la mejilla como si los últimos 3 años no hubieran sucedido. ¿Te ves, artística? Su pequeña pausa transmitía un gran juicio. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Laura, secándose inconscientemente las manos manchadas de pintura en los pantalones. ¿Un hombre no puede vigilar a la viuda de su mejor amigo? James sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos.
El club de campo está alborotado por tu pequeña escena en Le Maison Azure. Los miembros de la junta están preocupados. Y Laiche comenzó a dar un paso atrás, adoptando el papel de sirviente por costumbre. Pero la mano de Laura se disparó y agarró su brazo. Y Laiche se queda, dijo con firmeza. Las cejas de James se alzaron ligeramente. Por supuesto. ¿Qué, progresista de tu parte? Hizo un gesto hacia el elegante bar del hotel. ¿Deberíamos discutir esto en algún lugar más privado? El bar estaba vacío a esa hora, la luz del sol se filtraba a través de las amplias ventanas sobre las sillas de cuero y la madera pulida. James pidió whisky y arqueó una ceja cuando Laura pidió café en su lugar. Charles estaría decepcionado, comentó. Siempre compartiste su aprecio por los buenos licores. Compartí muchas cosas con Charles que no eran realmente mías, respondió Laura. Y Laiche estaba cerca, no formaba parte de la conversación, pero tampoco estaba excluido, un punto medio incómodo. En realidad, por eso estoy aquí. James se inclinó hacia adelante y su voz adquirió un tono íntimo. Laura, estás teniendo lo que los terapeutas llaman una reacción de duelo retardado. Actúas, rechazas tu vida, buscas relaciones inapropiadas. Sus ojos se posaron brevemente en Laiche. No lo hagas, le advirtió Laura, pero James continuó. La Junta está dispuesta a pasar por alto este lapso temporal de juicio. Tu posición en la sociedad, tus obras de caridad, tu influencia, estas cosas importan. Charles trabajó toda su vida para construir ese legado. El legado de Charles, repitió Laura suavemente. ¿Qué pasa con mi legado, James? ¿Qué pasa con mi vida? Esta no es tu vida, Laura. James hizo un gesto a su alrededor. ¿Ropa manchada de pintura, escenas públicas, relaciones con sirvientes? Esto es una fantasía y es hora de despertar. Y Laiche se movió ligeramente y Laura pudo sentir su incomodidad. La palabra sirviente quedó flotando en el aire entre ellos, recordándoles los límites que habían comenzado a olvidar. Te estoy ofreciendo una forma de volver, continuó James. La casa de verano en Newport está lista. La gente adecuada, el entorno adecuado, allí puedes recuperar tu equilibrio. Recuerda quién eres. ¿Y quién soy yo, James? La voz de Laura era tranquila pero firme. Eres la viuda de Charles Jenkins. Una líder en nuestro círculo social. Una mujer de sustancia y decoro. Se inclinó sobre la mesa y tomó su mano. Eres la mujer que Charles amaba, la mujer que he observado durante estos últimos 3 años, con la esperanza de que encontraras el camino de regreso a nosotros. Las complicaciones en su tacto, en sus palabras, eran claras. James había estado esperando, observando, con la esperanza de ocupar el lugar de Charles en su vida. Y Laiche se movió entonces, incapaz de permanecer quieto. Señora Jenkins, ¿preparo el auto? El discurso formal se sintió como un paso atrás, y Laura se estremeció ligeramente al oírlo. No, Laiche. Por favor, quédate. James retiró su mano, suspirando teatralmente. Laura, estás haciendo esto más difícil de lo que necesita ser. Piensa en tu posición, tus responsabilidades. Piensa en lo que Charles querría. Charles está muerto, dijo Laura rotundamente. Y estoy cansada de vivir para lo que otras personas quieren. ¿Y tú? La voz de James adquirió un tono más duro. Entonces dime, ¿qué quieres? Tirar todo lo que has construido. ¿Convertirte en un escándalo, en una historia con moraleja? ¿Perseguir algún estúpido enamoramiento con un hombre que te sirve el desayuno? Y Laiche se puso rígido, pero antes de que pudiera responder, Laura se puso de pie. No puedes hablar de él de esa manera. No puedes juzgar lo que he encontrado aquí. ¿Y qué has encontrado exactamente? James también se puso de pie, su altura le permitía sobresalir sobre ella. ¿Unos días de rebelión? ¿Una fantasía romántica? Despierta, Laura. Esto no es real. Es lo más real que he sentido desde que Charles murió. Dio un paso atrás, chocando con Laiche, que se había acercado para protegerla. James observó esta interacción con ojos calculadores. La junta se reúne la semana que viene. Te esperan allí, sereno. Y apropiado.
Esta pequeña aventura debe terminar. ¿O qué? La desafió Laura. O la fundación benéfica pierde su financiación principal. Las becas, los programas comunitarios, todo el buen trabajo en el que Charles creía. ¿Estás dispuesta a sacrificar eso por esto? Hizo un gesto entre Laura y Ilaiche. La amenaza flotaba en el aire, cargada de implicaciones. Laura sintió la presencia de Ilaiche detrás de ella, sólida y real, pero las palabras de James habían encontrado su objetivo. La fundación ayudó a cientos de personas, brindó oportunidades y apoyo a quienes la necesitaban. Tienes 3 días, dijo James, terminando su whisky. Prepararé la casa de Newport. Se dio la vuelta para irse, pero hizo una pausa. Ah, ¿y Laura? Charles llevaba un diario detallado. ¿Estás segura de que quieres que se hagan públicas ciertas entradas sobre tus luchas privadas? Después de que se fue, Laura se hundió en su silla, sintiendo el peso de sus amenazas. Ilaiche permaneció de pie, la distancia profesional entre ellos de repente se sintió como un abismo. Tienes razón en algunas cosas, dijo Laura finalmente. Tengo responsabilidades. La gente depende de esa base. Tú también tienes responsabilidades contigo misma, respondió Ilaiche en voz baja. Laura lo miró y vio que la cuidadosa máscara que había usado durante 15 años volvía a su lugar. Ilaiche, debería prepararme para los deberes del día, señora Jenkins. Dio un paso atrás, cada movimiento medido y profesional. Lo vio irse, sintiendo que la calidez de los últimos días daba paso a la fría realidad. La visita de James les había recordado a ambos quienes se suponía que debían ser, los roles que se esperaba que desempeñaran. La pregunta ahora era si aceptarían esos roles o lucharían por algo más auténtico, algo que conllevara tanto promesa como riesgo. El sol seguía saliendo afuera, proyectando largas sombras sobre el piso pulido del bar. Laura estaba sentada sola, con la pintura secándose en su ropa, sintiendo el peso de la elección presionándola. Detrás de ella, el fantasma de Charles Jenkins parecía observar y esperar, mientras que por delante, un futuro incierto la llamaba. El estudio de Maya estaba encaramado sobre pilotes desgastados por la intemperie sobre la playa, un refugio de caos creativo que contrastaba marcadamente con el lujo ordenado del mundo de Laura. Después de la visita de James, se sintió atraída allí, buscando algo sólido en un mundo que de repente se sentía inestable. Parece que estás cargando con el peso del océano, comentó Maya, preparando un lienzo nuevo. La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas con vetas de sal, proyectando patrones sobre el espacio de pintura. Laura tomó un pincel y lo hizo girar entre sus dedos. ¿Alguna vez tuviste que elegir entre quién eres y quién todos necesitan que seas? Todos los días hasta que dejé de dejar que ellos eligieran por mí. Maya ajustó su caballete. El arte tiene una manera de mostrarnos nuestra verdad, si somos lo suficientemente valientes para mirar. Laura comenzó a pintar, sus pinceladas agresivas, casi furiosas. Los colores chocaban en el lienzo, azules profundos luchando contra rojos intensos, sombras amenazando con abrumar la luz. Trabajó sin pensar conscientemente, dejando que las emociones guiaran sus manos. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Ilaiche estaba sentado en una pequeña cafetería, frente a Marcus, un viejo amigo de sus días universitarios que se había establecido en la ciudad costera años atrás. «Estás en problemas, hermano», dijo Marcus, estudiando la expresión de Ilaiche. «No te había visto tan desgarrado desde Sara». Ilaiche miró fijamente su café. «No es lo que piensas». «¿No?» Marcus se reclinó. «Los vi a los dos en la feria. En ese restaurante. Eso no es empleador y empleado, ¿eh? Eso es algo completamente distinto». «Algo imposible», murmuró Ilaiche. «¿Como un hombre negro que se gradúa en Derecho en Georgia en los años 90? Marcus arqueó una ceja. «Hemos pasado toda nuestra vida escuchando, imposible». «¿Desde cuándo escuchas?» De vuelta en el estudio, la pintura de Laura había tomado forma, un paisaje marino turbulento donde las olas chocaban contra barreras invisibles. Maya observaba en silencio, reconociendo la terapia que se desarrollaba en el lienzo. «James cree que estoy teniendo una crisis», dijo Laura finalmente, alejándose de su trabajo. «Tal vez tenga razón. A mí me parece más un gran avance».
Maya señaló la luz que se abría paso a través de las nubes de tormenta en la pintura de Laura. ¿Ves eso? Es la esperanza luchando contra el miedo. Tengo responsabilidades, susurró Laura, haciéndose eco de las palabras de James. La gente depende de mí. ¿Y tú de quién dependes? Maya la desafió. ¿Quién sostiene a Laura Jenkins cuando el peso se vuelve demasiado pesado? En la cafetería, Marcus insistió. ¿Recuerdas lo que me dijiste cuando quería? Esto es diferente, protestó Ilaiche. Soy su sirviente. Le sirvo el desayuno, conduzco su coche, me quedo en los rincones durante las fiestas. ¿Y comparto su dolor bajo las estrellas? ¿Bailo con ella en las ferias locales? Me quedo a su lado mientras se enfrenta a los fanáticos en los restaurantes elegantes. Marcus sacudió la cabeza. Esas no son acciones de un sirviente, Son las elecciones de un hombre. Laura añadió los toques finales a su pintura, las pinceladas se volvieron más deliberadas, más controladas. La fundación ayuda a tanta gente, dijo. James podría destruir todo eso. O podrías guiarla en una nueva dirección, sugirió Maya. El cambio real no proviene de decisiones seguras tomadas en las salas de juntas. Proviene de personas lo suficientemente valientes como para vivir su verdad. Hizo un gesto hacia el lienzo de Laura. Mira lo que has creado aquí. Hay pasión en esas olas, fuerza en esas nubes de tormenta. No es la viuda de Charles Jenkins la que habla. Eres tú, la verdadera tú. Ilaiche se puso de pie y se paseó por la cafetería. No puedo pedirle que renuncie a todo. Su posición, su base, su mundo entero. Me parece que ya está eligiendo renunciar a esas cosas, observó Marcus. La pregunta es, ¿eres lo suficientemente valiente para atraparla cuando salte? Lo perdí todo una vez, dijo Ilaiche en voz baja. A mi esposa, a mi Sara. No estoy segura de ser lo suficientemente fuerte como para arriesgarme a sufrir ese tipo de dolor otra vez. Sara querría que fueras feliz, dijo Marcus con dulzura. Ella era igual que tú, siempre luchaba por lo correcto, incluso cuando era difícil. Laura limpió sus pinceles y estudió su obra terminada. La tormenta rugía en su lienzo, pero a través del caos emergió un camino, estrecho, peligroso, pero claro. Pasé 30 años siendo la esposa perfecta de Charles, le dijo a Maya. Olvidé cómo ser Laura. ¿Y ahora? Preguntó Maya. Ahora estoy recordando. Es aterrador y estimulante y... Tocó el lienzo donde la luz se abría paso entre las nubes. Y posiblemente valga la pena todo. Al otro lado de la ciudad, Marcus se levantó para irse. ¿Sabes cuál es tu problema, Estás tan acostumbrado a quedarte en las esquinas que has olvidado cómo estar de pie en la luz. Ilaiche asimiló esto, recordando la voz de Laura en el restaurante, esta noche no es mi sirviente, es mi amigo. ¿Y si no es suficiente? Preguntó en voz baja. ¿Y si lo perdemos todo por nada? ¿Y si no intentas pasar el resto de tu vida preguntándotelo? Contraatacó Marcus. Algunas cosas valen el riesgo, hermano. Algunas personas valen la pena la caída. Laura empacó sus materiales, el cuadro recién terminado secándose en su caballete. Maya la miró con ojos conocedores. Sea lo que sea que decidas, dijo Maya, asegúrate de que sea tu elección. No la de Charles, ni la de James, ni la de la sociedad. La tuya. Cuando Laura salió del estudio, su cuadro hablaba de tormentas superadas y luz abriéndose paso. Al otro lado de la ciudad, Ilaiche caminaba por la orilla, con las palabras de Marcus resonando en su mente. Ambos sentían el peso de las decisiones inminentes, de los caminos que se bifurcaban, de las verdades que ya no podían ignorarse. 3 días. La fecha límite de James se cernía sobre ellos como nubes de tormenta que se arremolinaban. Pero tal vez, como en la pintura de Laura, había una luz esperando abrirse paso, si eran lo suficientemente valientes para enfrentar la tormenta juntos. El balcón de la suite del hotel se había convertido en el estudio improvisado de Laura. Los lienzos se apoyaban contra la barandilla, los suministros de pintura estaban esparcidos por los costosos muebles de exterior. Faltaban 2 días para la fecha límite de James, y Laura pintaba como si estuviera poseída, tratando de capturar algo que no podía nombrar. Ilaiche la encontró allí al atardecer, pincel en mano,
totalmente absorta. Se había cambiado la ropa de diseñador por un mono manchado de pintura que Maya le había prestado. Llevaba el pelo recogido hacia atrás descuidadamente, vetas de pintura azul y dorada decoraban sus antebrazos. Señora Jenkins, dijo formalmente, luego se corrigió. Laura. Ella se giró y él vio la intensidad en sus ojos, la misma mirada que había tenido en Le Maison Azure, cuando se puso de pie para defenderlos a ambos. Necesitaba sacar esto a la luz, explicó, señalando el lienzo que tenía delante. El cuadro mostraba dos figuras en una playa de noche. Una estaba de pie con un atuendo formal, rígido y correcto, mientras que la otra vestía ropa sencilla y se movía con libertad. Entre ellas, comenzaba una danza, manos que se extendían a través de las divisiones sociales, pies que dejaban huellas en la arena. El cielo sobre ellas se arremolinaba con estrellas y posibilidades. Somos nosotros, dijo en voz baja. En la feria. Sí. Añadió otro trazo, profundizando las sombras entre las figuras. He estado pensando en lo que dijo James. Sobre el legado de Charles, sobre mis responsabilidades. Y Laiche se acercó, estudiando el cuadro. La figura formal estaba empezando a deshacerse de su postura rígida, mientras que la figura libre ofrecía fuerza y apoyo. ¿Y qué has decidido? No he terminado de decidir. Enjuagó el pincel y eligió un color diferente. Pero he terminado de esconderme. Mira. Hizo un gesto hacia otros lienzos apoyados contra la pared. Uno mostraba la escena del restaurante, rostros en sombras, salvo puntos de luz donde había surgido un apoyo. Otro capturaba su conversación de medianoche en la playa, las estrellas arriba reflejándose en el agua abajo. Cada pintura contaba una parte de su historia, cruda, honesta e innegable. Has capturado todo, dijo, moviéndose entre los lienzos. No todo. Ella se volvió hacia un lienzo en blanco, más grande que los demás. Este es para lo que viene después. Pero parece que no puedo empezarlo. Y Laiche observó su mano flotando sobre la superficie blanca, temblando ligeramente. Sin pensarlo, dio un paso adelante, cubriendo su mano con la suya. Tal vez, sugirió suavemente, necesitemos a los dos. Ella lo miró, con el pincel suspendido entre ellos. ¿Pintas? No, admitió. Pero entiendo los lienzos en blanco. El miedo de hacer esa primera marca. El peso de la posibilidad. Juntos, tocaron el lienzo con el pincel y realizaron un único trazo audaz sobre la superficie blanca. La línea era imperfecta y vacilaba donde sus manos temblaban, pero era real. Solía observarte, dijo Laura, añadiendo otra pincelada. Todos esos años en la mansión. La forma en que te movías con tanto cuidado, contenías tanto. Como si te estuvieras pintando a ti misma en espacios cada vez más pequeños. Ambos hacíamos eso, respondió él. Vivíamos en las cajas que otros construían para nosotros. Ella trabajaba mientras hablaban, la pintura tomaba forma bajo sus manos. Surgió un camino, serpenteando hacia un horizonte incierto. A ambos lados, las formas familiares de sus vidas pasadas, la mansión, las dependencias. De los sirvientes, el peso de la tradición, comenzaron a desvanecerse en la niebla. Tengo miedo, admitió, añadiendo sombras a los bordes del camino. No de perder los cimientos o el dinero o incluso mi lugar en la sociedad. Tengo miedo de querer algo tanto que duela. La mano de Laiche encontró la suya de nuevo, estabilizando el pincel. ¿Qué quieres, Laura? Se giró para mirarlo de frente, el pincel goteaba color sobre las costosas baldosas del balcón. Quiero pintar sin esconderme. Reír sin comprobar si es apropiado. Bailar sin contar los pasos. Respiró con dificultad. Quiero amar sin pedir permiso. La palabra, amor, flotaba entre ellos, demasiado grande para el espacio, demasiado real para recuperarla. James llega mañana, dijo Laiche en voz baja. Para llevarte de vuelta a Newport. De vuelta a un lugar seguro. ¿Es un lugar seguro? Se volvió hacia el lienzo, añadiendo nubes de tormenta que se acumulaban en los bordes del camino. ¿O es solo otro tipo de prisión? La observó trabajar, viendo cómo cada trazo llevaba el peso de la decisión. El camino en la pintura se extendía hacia la luz, pero el viaje parecía difícil, incierto.
Sara solía dibujar, dijo de repente. Nada tan bueno como esto, pero le encantaba. Su madre, mi esposa, temía que la distrajera de sus estudios. Pero yo solía sentarme con ella mientras dibujaba, observándola crear mundos enteros en el papel. Laura hizo una pausa, con el pincel suspendido. ¿Qué pasó con sus dibujos? Los guardé. Todos. Están en una caja en mis aposentos en la mansión, dijo con voz entrecortada. A veces, tarde por la noche, los miro y me pregunto qué pensaría ella del hombre en el que me he convertido. De las decisiones que he tomado. Laura añadió una figura al camino en su pintura, solitaria pero de pie, erguida, mirando al horizonte. ¿Y qué pensaría ella? Me diría que fuera valiente, dijo en voz baja. Que recordara que el amor vale el riesgo. Laura añadió una segunda figura al camino, de pie cerca de la primera. James amenazó con exponer partes del diario de Charles, dijo. Cosas sobre mis luchas privadas. Se refería a la depresión, las pastillas para la ansiedad, las veces que no pude ser la esposa perfecta. ¿Te avergüenzas de esas luchas? No, se dio cuenta, enderezándose. Son parte de lo que soy. Parte de cómo llegué aquí. El sol ya se había puesto por completo, pero ellos trabajaban junto a las luces del balcón, agregando detalles a la pintura. El camino adquirió textura, las figuras ganaron definición, el futuro los llamaba con sombras y luces. Decidas lo que decidas, dijo Ilaiche finalmente, recuerda que estos últimos días han sido reales. Lo que hemos compartido, lo que hemos descubierto, es real. Laura dejó el pincel y estudió su creación. La pintura mostraba el comienzo de un viaje, dos figuras que salían de la sombra hacia la posibilidad. Detrás de ellas, el peso del pasado se disolvía en la memoria. Más adelante, el camino desaparecía en la luz. Ayúdame a mover esto hacia adentro, dijo, reuniendo sus suministros. El mañana llegará pronto. Trabajaron juntos, manipulando cada lienzo con cuidado, preservando la historia que contaban. El último, el camino que se extendía hacia adelante, lo colocaron donde captara la luz de la mañana. Antes de que Ilaiche pudiera volver a su papel profesional, Laura tomó su mano. La pintura se transfirió entre sus palmas, marcándolos a ambos. Gracias, dijo simplemente. Por mostrarme cómo es el coraje. Él le apretó la mano una vez, luego la soltó. El mañana traería a James, traería decisiones, traería consecuencias. Pero esta noche, habían pintado su verdad, habían puesto nombre a sus posibilidades, se habían atrevido a imaginar un camino que condujera a un lugar nuevo. La pintura todavía estaba húmeda en el lienzo, los colores se mezclaban y fusionaban como los límites entre ellos, creando algo que ninguno de los dos había planeado pero que ambos habían ayudado a crear. El salón privado del hotel se sentía demasiado pequeño para el peso del momento. James llegó exactamente al mediodía. Su traje impecable y su paso seguro eran un recordatorio del mundo que Laura había dejado atrás. Las llaves de la casa de Newport colgaban de sus dedos como una promesa o una amenaza. Confío en que hayas recuperado el sentido común, dijo, acomodándose en un sillón de cuero. El auto está esperando. Laura estaba de pie junto a la ventana, todavía con su ropa manchada de pintura, sus lienzos recién terminados dispuestos por la habitación. En realidad, quería que vieras algo primero. Los ojos de James recorrieron las pinturas, su expresión se tensó. ¿Más de tu expresión artística? Más de mi verdad. Señaló cada lienzo por turno. La feria, el restaurante, las conversaciones de medianoche. No estoy teniendo una crisis nerviosa, James. Finalmente me estoy despertando. Laura, querida, su voz transmitía paciencia, esta pequeña aventura ha sido encantadora, pero es hora de volver a la realidad. ¿La realidad? Tomó el último cuadro, el camino que se extendía hacia la luz. ¿Qué es real, James? ¿Las galas benéficas donde fingimos preocuparnos por las causas mientras juzgamos la ropa de todos? ¿Los círculos sociales donde la amabilidad se mide en donaciones deducibles de impuestos? La fundación hace un buen trabajo, replicó él. Trabajo real, ayudando a personas reales. Sí, lo hace. Laura dejó el cuadro con cuidado. Y seguirá haciéndolo, bajo mi liderazgo, a mi manera.
James se puso de pie, su compostura se quebró ligeramente. No estás pensando con claridad. Esta relación con tu sirviente ha nublado tu juicio. Su nombre es Ilaiche, dijo Laura en voz baja. Y me ha mostrado más verdad en estos pocos días de la que he visto en años de almuerzos de sociedad. Ay, y sí, Ilaiche Matthews, la voz de James adquirió un tono extraño. ¿Hablamos de la verdad, Laura? ¿Discutimos lo que tu precioso Ilaiche no te ha contado? La puerta se abrió y entró Ilaiche, deteniéndose en seco ante la escena que tenía delante. Señora Jenkins, escuché voces. Perfecto momento, sonrió James, pero no le llegó a los ojos. Laura, ¿tu fiel compañero mencionó alguna vez que nos conocimos antes? ¿Mucho antes de que lo contrataras? Laura se volvió hacia Ilaiche y vio la sorpresa en su rostro. ¿De qué está hablando? Dile, Ilaiche, presionó James. Cuéntale sobre Atlanta. Sobre la noche en que murió tu familia. Sobre quién conducía el otro auto. El silencio que siguió se sintió interminable. Laura miró a ambos y vio que el rostro de Ilaiche lo reconocía, seguido de algo parecido al horror. «Fuiste tú», susurró Ilaiche. El conductor ebrio, dijeron que era demasiado rico para procesarlo. ¿James? La voz de Laura tembló. Dime que está equivocado. Fue un accidente, dijo James suavemente. Un accidente trágico, resuelto fuera de la corte. Traté de enmendarlo, conseguí recomendaciones laborales, me aseguré de que aterrizara en un lugar seguro. Un lugar donde pudiera estar, protegido. ¿Protegido? Las manos de Laura se apretaron. ¿Quieres decir controlado? Lo ayudaste a conseguir el trabajo con nosotros para mantenerlo callado. Hice lo que era necesario. James se enderezó los gemelos. Tal como lo estoy haciendo ahora. Entonces, Ilaiche, ¿hablamos de tu empleo continuo? ¿Tu posición cómoda? ¿Todas las cosas que podrías perder al alentar esta situación inapropiada? Ilaiche se quedó muy quieto, años de rabia contenida y dolor visibles en su postura rígida. Mataste a mi familia. Te di una nueva vida, corrigió James. Una buena posición, una casa respetada. No lo deseches por un capricho equivocado. Entonces Laura se movió y se colocó entre ellos. Lo sabías, le dijo a James. Todos estos años, viendo a Ilaiche servir en nuestras fiestas, parado en nuestras esquinas, y sabías lo que, le di un propósito, insistió James. Una estructura. Un lugar en el mundo. Le diste una jaula, la voz de... El aura se alzó. Justo como la que estás tratando de darme. Control envuelto en amabilidad, prisión disfrazada de protección. Laura, sé razonable, razonable. Se rió, un sonido áspero. ¿Cómo fuiste razonable la noche que mataste a su esposa e hija? ¿Cómo estás siendo razonable ahora, amenazándonos a ambos con la destrucción si no cumplimos con nuestros roles asignados? La base, le recordó James. El legado de Charles. Tu reputación. ¿Estás dispuesta a sacrificar todo por un hombre que te ha estado mintiendo desde el día que lo contrataste? Laura se volvió hacia Ilaiche, viendo la guerra de emociones en su rostro. ¿Lo sabías? Cuando viniste a trabajar para nosotros, ¿sabías sobre James? No, la voz de Ilaiche era áspera. Me enteré después, lo escuché en una fiesta. Para entonces, hizo un gesto de impotencia. Para entonces, el trabajo era todo lo que me quedaba. No podía arriesgarme a perder tu puerto seguro, terminó James con suavidad. Tampoco puedo arriesgarme a perderlo ahora, supongo. Así que seamos todos sensatos. Laura regresará a Newport, volverá a ocupar su lugar apropiado. Continuarás con tus deberes en la mansión. Todo volverá a la normalidad. ¿Normal? Laura tomó su pintura del camino que tenía por delante. Esto es normal, James. Esto es real. Dos personas que encuentran la verdad juntas, que se curan juntas. Lo miró de frente. No voy a Newport. La fundación continuará bajo mi dirección, pero con nuevas prioridades, un nuevo liderazgo. Estás cometiendo un error, advirtió James. El diario de Charles, públicalo, interrumpió Laura. Deja que todos lean sobre mis luchas,
mi dolor, mi viaje hasta este momento. Ya no me avergüenzo. ¿Y tú? James se volvió hacia Elaine. ¿Estás dispuesto a perderlo todo de nuevo? Tu posición, tu seguridad, tu paz cuidadosamente construida. Elaine miró a Laura y luego a James. Lo perdí toda la noche que mataste a mi familia. Lo que encontré aquí, con Laura, eso no es algo que puedas quitar. Ya no más. La compostura de James finalmente se quebró. Esto es absurdo. Ambos están siendo ridículos. Laura, piensa en... Vete, dijo ella en voz baja. Sal de este hotel, sal de mi fundación, sal de nuestras vidas. Te arrepentirás de esto, prometió, moviéndose hacia la puerta. Los dos. No, respondió Laura, tomando la mano de Elaine. Lo único que lamento es cuánto tiempo me tomó entender lo que realmente importa. Después de que James se fue, el silencio se prolongó entre ellos. Finalmente, Elaine habló. Debería haberte dicho. Sobre James, sobre saber. Sí, deberías haberlo hecho, asintió Laura. Pero entiendo por qué no pudiste. Ella le apretó la mano.